Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a aprovechar este momento en este día miércoles para hablar un poco de algunas cosas que son importantes que sepamos en nuestros ministerios. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por las cosas que permite, Señor, en nuestra vida, buenas y a veces no tan buenas, pero que de alguna manera, Señor, nos ayudan a crecer, a fortalecernos y a seguir adelante. Señor, te pido en esta noche que tu gracia, Señor, tu palabra, tu misericordia sean derramadas en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra maldad y danos la oportunidad, Señor, de enmendar y de salir adelante, de salir fortalecidos, Señor, de esta situación que el país está pasando. Señor, oramos por aquellos que te necesitan, por aquellos, Dios, que están en situación difícil. El que necesita provisión, Señor, seas tú su proveedor. El que necesita sanidad, seas tú su sanador. Gracias, mi Dios. Acuérdate de las familias, de tus hijos, la familia de aquellas personas que necesitan, Señor, en esta hora y que no tienen cómo. Que llegue tu provisión, Señor, a tiempo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta noche vamos a estudiar algo muy importante. En el servicio al Señor, pues tenemos varias cosas que tener en cuenta. Quiero aclarar que en el servicio al Señor no solamente sirven hombres, también sirven mujeres, y cada quien con su cualidad, con lo que Dios le haya dado. Pero es importante que tengamos en cuenta algunas cosas que tomar para todos los ministerios, por muy pequeño que sea, de limpieza, de acomodación, de dar la bienvenida a los hermanos, de predicar a los niños, a los jóvenes, a las hermanas, a los hombres, de evangelismo, de enseñanza. Todos ellos no pueden ser vistos de una manera así o menospreciarse. No, tiene que verse con la misma delicadeza que Dios mira lo suyo. Cuando Dios da un ministerio, Él lo da con el propósito de que todos sean edificados, empezando por uno mismo. Si yo no soy edificado y solamente estoy dispuesto a decirle al otro lo que tiene que hacer, es un error, porque el primer edificado tengo que ser yo, tenemos que ser nosotros. Entonces, para servir al Señor hay algunos requisitos. Quiero tomar un texto del Antiguo Testamento para tomar de ahí unas enseñanzas preciosas que Dios ha dejado ahí plasmadas para que nosotros las veamos. Entonces, vamos a ver vamos a ver los requisitos o algunos requisitos que tienen que tener los ministros, los siervos,
los que predican, los que enseñan, bueno, todos los que sirven en el cuerpo de Cristo. Algunos requisitos que están registrados en el Antiguo Testamento, lo voy a compartir con ustedes y espero que sea de mucha bendición, así como lo ha sido para mí. Vamos a buscar en Levítico capítulo 21. Levítico 21. Esta es una comparación. Vamos a tomar en cuenta la enseñanza. Está hablando de unas personas, pero de eso vamos a tomar una enseñanza. Así como leímos en Romanos capítulo 15, que dice ahí que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Entonces es necesario que también en el Antiguo Testamento encontramos mucha palabra, mucha exhortación, consolación, requisitos de todo para todos nosotros. Así que voy a invitar a que busque Levítico 21. Levítico 21. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Levítico 21, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice ahí: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y empieza a decir: varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Bueno, estos son los requisitos de los levitas. No podían, ellos, si tenían estos defectos, no podían servir. Entonces vamos a tomar nosotros esa enseñanza espiritual, vamos a tomar cada una de estas cosas, a pasarle al plano espiritual para tomar nosotros nuestra enseñanza de ello. Entonces de aquí el título, los requisitos de los ministros. Entonces en aquel tiempo eran de los levitas, pero ahora lo vamos a tomar para nosotros, tomando solamente la enseñanza. ¿A qué se refiere cada una de esas cosas que están escritas allí? Por ejemplo, dice el versículo 18: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Primero, un varón ciego no podía ministrar. Ciego. Entonces, ¿qué es ciego? Una persona sin visión, no puede ver. Entonces, ahora, sin visión, ya lo aplicamos a nosotros. La visión que nosotros debemos tener de todo lo que hagamos. Si no tenemos visión, no podemos lograr nada. Esto aplica en todo el plano, incluso material. Si una persona va a iniciar un negocio y no tiene visión, lo más probable es que ese negocio fracase o que se decepcione cuando vea que las cosas no van como quisiera. Entonces debe tener visión, porque la visión no es algo de nuestros ojos físicos. La visión es algo de nuestros ojos espirituales o de nuestra mente. ¿Hasta dónde puede llegar? Un hombre cuando siembra, un agricultor, cuando siembra una semilla de mango, él no está pensando que va a cosechar el mismo mango que está sembrando, la misma semilla, y va a cosechar. No, él no está pensando en eso. Él lo siembra, pero su idea es que de ahí nazca un árbol y que el árbol dé muchos frutos, muchos mangos. Eso se llama visión. Si él siembra y dice: voy a sembrar esta semilla y ojalá que me salga aunque sea un mango, entonces eso es ser ciego. Eso es ser ciego. Entonces si usted inicia su negocio, usted tiene que tener visión. Si usted inicia una iglesia, si usted inicia un ministerio, usted tiene que tener visión.
dependiendo del ministerio que usted quiera. Si se encarga de los niños, usted tiene que tener visión. ¿Qué va a hacer con esos niños? No pensar solamente en el día domingo. Este domingo voy a hacer tal cosa. Y después y el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo. No, tiene que tener visión, a ver qué puede hacer, qué puede lograr para bendecir más a estos niños. Igual, si alguien empieza una iglesia, ¿cuál es su visión? Depende de la visión que tenga. Así va a recibir. Entonces, dice aquí que no podía ser un hombre, un varón ciego, o sea, sin visión. Él tenía que tener la visión clara en su mente. Ahora, número 2, dice, cojo. El cojo representa a las personas a los ministros que dan mal testimonio. Los que dan mal testimonio. Aquellos que hacen y deshacen y descuidan su vida, su testimonio delante de las personas. Acuérdense que cuando hablamos de testimonio, está hablando de los demás, de nosotros ante los demás. Entonces, una persona coja es una persona que no tiene un caminar recto, un caminar correcto. Entonces, a estas personas no podían estar, porque imagínense, entrar a la presencia del Señor en el tabernáculo, cojeando al Señor no le era agradable. Tenía que ser una persona físicamente intachable, Entonces, de ahí tomamos nosotros que uno no puede ser mundano en la iglesia. No puede ser mundano en la iglesia, mucho menos ser mundano en la sociedad. En la sociedad. No. Esto la Biblia le llama íntegro. El íntegro, la persona íntegra, el cristiano íntegro, es el que vive igual en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Vive una vida igual. Es igual. No le ven dos caras, no le ven doble personalidad, no le ven bipolaridad, no le ven nada de eso. Le ven una sola persona. Alegre aquí, alegre aquí. Serio aquí, serio allá, serio allá. En cualquier parte de donde encuentren, esta persona es íntegra. Entonces, no debía ser cojo. No debía ser cojo. Entonces, ese es el otro requisito. Y ese es uno de los cuidados que nosotros debemos tener. Que el siervo, que el ministro, que el pastor, que el diácono, que quien sea, aquel que le va a servir al Señor debe tener ese cuidado. Después dice, mutilado. Mire, el mutilado es algo que le falta algo, sea de su brazo, sea de su pie. Hay personas que tienen el pie normal, pero el otro lo tiene más corto. Bueno, pues se refiere a esa clase de personas, mutilado, a lo que les falta. Entonces, ¿a qué clase de personas se refiere aquí? Se refiere a aquellas personas que tienen baja autoestima. Aquellos ministros que tienen baja autoestima. ¿Por qué es necesario que uno tenga su autoestima en su lugar? ¿Por qué es necesario? Porque cuando venga, viene una reprensión del Señor, uno no se va a decepcionar. Cuando llega un problema fuerte a nuestra vida, hay muchos que nos decepcionamos, nos deprimimos. Qué barbaridad, quizás yo no soy hijo de Dios, que Dios cómo se está portando conmigo, y yo pensé que me iba a ir mejor y todo eso. Entonces, esa es una persona que tiene una baja autoestima, que no mira las cosas como tienen que ser, que cualquier cosa negativa que sucede en su vida, él lo toma como que es algo personal contra él, sea de quien sea
sea de Dios, sea de la situación, sea de los hermanos, la toma en su contra y se ensimisma. Se ensimisma. Y llora y se preocupa y ya aquella motivación que tenía para continuar en el servicio del Señor, en el trabajo del Señor, se termina. Se termina. ¿Y por qué no ha ido a la iglesia? No, es que fíjese que tal cosa, es que mire, que solo son excusas. Excusas. Entonces, un ministro del Señor no puede ser así. No puede ser así, no debe ser así. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros en esta vida vemos de toda clase de cosas y nos suceden muchas cosas. Negativas, no tan bonitas, pero tampoco podemos decir que Dios la ha agarrado contra nosotros. La vez pasada, cuando hablamos acerca de la disciplina en el ministerio, hablamos de que el Señor dice que no desmayes cuando eres reprendido por Él. Si Dios nos reprende a través de una palabra, de un predicador o a través de algún sueño a nosotros, la actitud nuestra es recibir, tiene que ser de recibir aquella reprensión y corregir aquella situación. Pero no podemos, hermanos, sentirnos mal porque el Señor reprende, porque el Señor nos reprende. No podemos sentirnos mal, ni debemos sentirnos mal. Entonces, a eso se refiere el mutilado. Aquella persona que es demasiado susceptible. Demasiado susceptible. Puede estar con un fuego aquí que va allá, pero de repente hace algo malo y alguien, su pastor, le dice, pero mire hermana o mire hermano, eso no está bien, eso que hizo. Pues entonces ya no hago nada, pues. Entonces lo que yo estoy haciendo no sirve. Entonces mejor ya no hago nada. Entonces es muy susceptible. Entonces tiene que tener ese corazón un poco. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel que tenía que tener un corazón como diamante. Un corazón fuerte, que soportara. Si usted y yo servimos en el ministerio y no soportamos situaciones así difíciles o adversas, entonces eso va a ser un problema para nosotros en el ministerio y va a ser un problema también en la vida diaria, en el trabajo secular, porque no vamos a permitir que nadie que nos corrija. Entonces, ese es el mutilado. Ahora, después dice el otro, mutilado, dice el sobrado. El sobrado es el contrario de este. Sobrado es el contrario del mutilado. Sobrado es el que se cree todo. Sobrado es aquel que nadie le puede decir nada porque él sabe todo. El sobrado es aquel que se cree perfecto. Es aquel que no acepta reprensión ni corrección de nadie. Se cree la gran obra maestra, se cree lo mejor, se cree mejor que todos. Lo que él dice es lo verdadero, los demás están equivocados. Entonces, mis hermanos, esa es una actitud arrogante. Esa es una actitud que no va bien con los hijos de Dios, no va bien con los hijos de Dios, no va bien con los ministros, y esas cosas se dan más en los ministros. Y se dan más en aquellas personas que creen que lo que ellos saben es la última revelación. Es lo mejor que puede usted, y que la amistad de él es lo mejor que usted puede tener. Bueno, o sea, esa arrogancia. Entonces, las personas sobradas, no recuerdo cómo es la palabra, cómo es la palabra para esta clase de personas, tienen un sentido de superioridad, contrario al del complejo de inferioridad.
del anterior, del mutilado, es lo que tiene es un complejo de inferioridad, que se siente menos que los demás y que cualquier cosa lo achicopala. Entonces el otro es lo contrario, se siente superior a todo el mundo. Entonces no puede tampoco ser así, porque primero no es lo correcto, y aquí dice que eso no debe estar entre los ministros. Usted ha visto tanto pastor, predicador, apóstol que se llaman en la televisión, en la radio, en el internet, que se creen que son lo último y que son lo mejor que hay en el mundo y tienen de menos a todo el mundo. Se burlan de todos. Y pues eso. Después dice, en la otra característica, dice sin quebradura, dice ahí, miren, en el versículo 19, tampoco ningún varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Estas dos cosas las vamos a unir. Quebradura de pie y rotura de mano. Quiere decir que no hay disposición. Cuando habla de quebradura de pie está hablando disposición. Cuando habla de quebradura de mano está hablando de que no hay disposición para servir, para trabajar. Todo lo hace de mala gana, todo lo hace a regañadiente. Entonces esta persona, cuando le piden un favor, cuando le piden algo, cuando el pastor le pide algo, cuando sus hermanos le piden un favor, no está dispuesto a servir. O sea, está hablando aquí de la quebradura de pie y quebradura de mano. Está hablando de servicio. Está hablando de servir a los demás. Entonces, si no somos capaces de servir a los demás, no podemos servir al Señor. No podemos servir al Señor. Porque allí es donde uno comienza. Usted no puede decir, alguien no puede decir, yo le sirvo al Señor todo mi tiempo, yo le sirvo al Señor aquí, yo le sirvo al Señor allá y todo, pero en lo que tiene que ver con las personas comunes, sean cristianos, no sean cristianos, y no está dispuesto a servir, no puede servir al Señor, porque tenemos que aprender a servir con las personas. Con ellas tenemos que aprender a servir en el Señor. ¿Por qué? Dice el Señor que si nosotros no somos capaces de servir en lo que no es nuestro, ¿cómo vamos a servir en lo verdadero? O sea, en lo que verdaderamente para Dios es un servicio. Entonces, hermanos míos, también la actitud de servir, no servil, no, sino actitud de servicio hacia las demás personas y hacia nuestros hermanos. La Biblia dice que se prefieran unos a otros, que decir yo te amo, eso es lo más común que existe en este tiempo, pero demostrarlo, eso es lo difícil. Ahora dice el otro en el versículo 20, dice jorobado. Miren, un sacerdote que tuviera este defecto, jorobado es que anda siempre viendo solo para abajo, por una deformidad que tenga. Entonces, un sacerdote que tuviera ese defecto no podía ministrar. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba sobre el tabernáculo y él primero tenía que levantar las manos y segundo tenía que levantar su rostro al Señor y hacer todo lo demás que Dios quería que hicieran. Entonces el jorobado espiritualmente, ahora tomémoslo espiritualmente, el jorobado espiritualmente es aquel que solo anda viendo lo de abajo, solo lo material, solo las cosas, solo aquí, no mira para arriba.
Su vida es simplemente lo material. No puede ver la luz del sol. No puede ver más arriba. ¿Por qué? Porque le impide esa condición. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice buscar las cosas de arriba. Está hablando de algo espiritual. Así como de jorobado espiritual que solo ve para abajo, también hay que ver para arriba, espiritualmente ver para arriba, ver las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces el Señor eso quiere. Fíjese, el versículo allá en el Evangelio, según San Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. Porque si servís a uno, el otro se va a molestar. Se va a molestar. Dice, y oiga bien esto. Dice, no se puede poner la luz debajo de un almud, del almud. No se puede poner la luz debajo del almud o la lámpara debajo del almud. Sino que la luz se pone en la casa para que todos sean iluminados, sean alumbrados. Ahora, ¿qué es poner una luz bajo el almud? Ya todos sabemos que el almud era una medida de granos, de comida. Era una medida. Entonces, si se encendía el candil, se encendía la vela y se ponía debajo de eso, quiere decir, hermano, que no iba a haber ninguna iluminación en la casa. Bueno, pero también sigue lo demás. Que poner esa luz debajo del almud significa lo que estamos hablando. Que las cosas materiales, las cosas de esta tierra pueden opacar nuestra luz, esa luz que Dios quiere que difundamos. Puede opacarlo eso. ¿Por qué? Porque el constante deseo de andar siempre en lo material, pues sí, pero es que lo necesito. Todos tenemos, para todo hay tiempo, dice la Biblia. Para todo hay tiempo. Nosotros podemos tener un tiempo. Usted puede tener 7, 8 horas, 6 horas, 9 horas, 10 horas para trabajar, pero tiene que haber un tiempo exclusivo para Dios. Y el problema es eso. Solo haga cuenta cuántas horas labora en su lugar de trabajo y cuántas horas le dedica al Señor. Ahí veamos. Entonces, si aún en medio de estar sirviendo al Señor estamos pensando en lo material, en cómo voy a ganar aquello, quiere decir que el almud está encima de nosotros. Por lo tanto, no podemos ser esa luz que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, el jorobado espiritualmente es que solamente dedica su vida a las cosas de aquí de la tierra, las cosas materiales. Y dice después, oh enano. Usted sabe que el enanismo es una enfermedad que una persona nace así. Pero el enanismo tiene varias cosas. Una, que no tiene crecimiento. Hablo del cuerpo, de aquí para abajo, no tiene crecimiento. Entonces, un enano espiritual es el que no crece de ninguna manera. Recibe palabras, se le predica, se le enseña esto y lo otro. Bueno, pues recibe de todo, recibe todos los recursos. Pero ¿qué pasa?
su condición no le permite crecer. Pero hay otra cosa más tremenda. El enanismo, aparte de que su cuerpo no le crece normalmente, su cabeza le crece. Su cabeza le crece de una forma desproporcional a su cuerpo. No es que sea la gran cabeza, pero sí le crece. O sea, le crece como que le creciera normal la cabeza, pero el cuerpo no crece. Entonces, ¿qué significa eso? Que la cabeza crezca, y el cuerpo no, quiere decir que es capaz de recibir muchas cosas en la cabeza, predicaciones, estudios, revelaciones, que esto, que recibe de todo y va aquí, que va allá y aprende y esto y lo todo. Se le crece la cabeza, pero el asunto es que el cuerpo no le crece. Entonces, si lo normal es que la cabeza crezca juntamente con el cuerpo, entonces no podía ser una persona así. No podía ser una persona así. Tampoco en el ministerio, hermano mío. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber tanto de la Biblia si no tenemos crecimiento? No tenemos crecimiento espiritual. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser licenciados en teología, doctores en teología, ser pastores ordenados, ser pastores aquí y todo eso, si no tenemos crecimiento espiritual, si nosotros seguimos siendo los mismos de hace 2 años, hablemos de poco tiempo, de hace 2 años, si seguimos siendo los mismos, no hay crecimiento. Esperamos crecimiento de la gente, pero ¿qué tal del crecimiento nuestro? ¿Qué tal de nuestro crecimiento? Si no tenemos crecimiento, pues lo demás simplemente está aquí como mero acopio de conocimiento. Simplemente sabemos las cosas, pero el saberlas no significa nada para nosotros, porque no las practicamos, no las vivimos. Entonces, ese defecto es algo que el Señor está diciendo ahí que no debería tener. Entonces, dice después, o que tenga nube en el ojo, o en otra versión dice, o que tenga catarata, que no vea bien, que tenga una vista parcial. Entonces, eso, que tenga nube en el ojo, una vista parcial. ¿Qué significa eso? Que no es imparcial, que no tiene la capacidad, siempre va a favor de alguien. Mire, los ministros en los ministerios, en la iglesia, uno tiene que ser imparcial. ¿Por qué? Porque por las cosas que se van a dar, por las situaciones que vamos a tener que ver. Mire, los padres o las madres tenemos ese problema en la familia. A veces tenemos favoritos en la familia, en los hijos. Y el hijo favorito comete un errorazo y solamente no lo volvás a hacer y ahí termina todo. Pero el hijo menos favorito, no que no querramos, sino que el hijo menos favorito comete un errorcito y por ese errorcito castigo, gritos y regaños y todo. Y el otro, el favorito que hizo algo grande, solamente no lo vas a hacer y punto. Entonces quiere decir que usted no está capacitado o capacitada para ministrar en la iglesia, porque en la iglesia se van a dar cosas y quiere decir que vamos a tener favoritos, y más cuando nos dan regalos. Eso dice que no reciba regalos porque el presente ciega la vista del justo. Ciega la vista del justo. Le dan un regalo, quiere decir que lo van a poder ganar con un regalito. Entonces eso va a hacer que sea una persona
persona parcial en sus decisiones, en sus juicios, en lo que tenga que hacer. Va a ser una persona parcial. Y eso es lo que al Señor no le gusta. Por eso entre los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para que escogiera a los jueces que iban a administrar allí, dice la Biblia que les dijo que tenían que ser correctos en el juicio. No tenían que ser personas parciales, tenían que ser personas imparciales. Entonces, el hecho de tener una vista parcial en nuestro ministerio no nos califica para estar en el ministerio. Porque con cosas que vemos, con cosas que oímos sin comprobar nada, eso nos puede acarrear problemas en la decisión que tengamos que tomar. No podemos actuar de esa manera. No podemos actuar de esa manera. Por eso dice aquí, si tiene nube en el ojo, no puede ministrar, porque tiene una vista parcial. Y puede caer en el pecado de ser sobornado. A veces puede ser sobornado así, ¿qué? Materialmente, con dinero puede ser sobornado. Entonces, ese es otro. Ahora dice, o que tenga sarna o empeine. Sarna o empeine son enfermedades de la piel. A veces por descuidos, a veces por algún virus, alguna situación. Son enfermedades que tiene que andarse rascando y todo eso. A veces es un descuido más personal. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sacerdote, el ministro, que es descuidado en su vida personal, no puede calificar para servir al Señor. ¿Cómo descuidado? Usted sabe, descuidado es descuidado. Descuidado es que no tiene cuidado de nada. Fíjense bien, nosotros debemos ser cuidadosos en muchas cosas. Tenemos que ser cuidadosos en nuestro cuerpo, en el cuidado de nuestro cuerpo físico. Tenemos que ser cuidadosos en eso. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es del Señor. Porque dice la Biblia que este es el templo del Señor. Entonces, una persona que es descuidada, un ministro que es descuidado en su atención física, a menos en este caso no calificaba para servir al Señor. No calificaba. Entonces, el descuido, hermano mío, también a veces es en lo físico. También el descuido muchas veces es en lo espiritual. No podemos ser demasiado descuidados nosotros. No, es más, no tenemos que ser descuidados espiritualmente en nuestra vida. Falta de lectura de la palabra, falta de oración, solamente los negocios, solamente el trabajo, solamente esto y esto y esto, el trabajo se nos viene tan encima que nos descuidamos de nosotros mismos. Nos descuidamos de nosotros. Ya hablamos hace varios meses de aquellos pastores que quieren servirle tan bien al Señor que le sirven mal. ¿Cómo? Porque se dedican tanto a la iglesia que descuidan su familia. Descuida a su esposa, descuida a su esposo, descuida a su familia, a sus hijos, descuida su entorno. Y ese es un problema, porque cuando nosotros estamos, hermanos míos, enfocados solamente en la iglesia y nos dedicamos y no nos descuidamos de la iglesia, pero nos descuidamos de nosotros y de nuestra casa, de nuestra familia, ese es un gran error. Ese es un error de los peores que un ministro, un pastor puede cometer. Creer que está haciendo bien las cosas, pero las está haciendo mal.
está dispuesto a ir a orar por quien sea a cualquier lugar y decirle a su esposa, mira, ya vengo, voy a ir a tal parte a orar por alguien. Y cuando la esposa le dice que ore por ella, lo piensa y repiensa, y vos que no podés orar por vos misma, si Dios también está con vos. Pero ¿por qué no le dice a la otra persona que le pidió oración que vaya a orar? ¿Por qué no le diga, hermana, ore usted? Ore usted, no. Entonces abandonamos la casa, abandonamos la familia, abandonamos a nuestros seres queridos. Y déjeme decirle que lo primero que Dios creó no fue una iglesia, fue una familia. Eso fue lo primero que Dios creó, una familia. Que de allí salió la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que para que nosotros podamos cuidar bien la iglesia, tenemos que cuidar bien la familia. Bien la familia, muy bien la familia. Entonces, el descuido de nuestra vida física. Yo sé que es difícil. Comemos lo que queremos, pero lo que nos pide el estómago, bebemos lo que nos pide el estómago, hacemos lo que queremos y hay un descuido en nosotros mismos. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo queremos, hermanos, el respaldo de Dios en una palabra que vamos a dar si nos hemos descuidado durante todo el día? Y a la hora de las horas, hermanos míos, a la hora de las horas, andamos corriendo viendo a ver qué preparamos para la predicación porque nos toca predicar. Eso tampoco tiene que ser así. O sea, no podemos nosotros ser ministros o pastores de emergencia, hermano. De emergencia. ¿Y qué tengo que predicar? Vamos a ver qué agarro. Y al final salimos predicando lo mismo que predicamos la vez pasada. ¿Por qué es eso? Porque hay un descuido. Hay un descuido en nosotros. Hay un descuido en nuestra preparación espiritual para ministrarle al Señor. Entonces, este requisito que estamos viendo aquí en Levítico, eso tiene que ver con nuestra preparación espiritual. Delante, hermanos míos, del pueblo de Dios, delante de las personas, no podemos descuidarnos. La oración, el estudio de la palabra, la adoración, la alabanza, todo eso, hermanos míos, que nos crea a nosotros algo precioso. Algo, a veces decimos, pero ¿cómo si yo leo y yo no entiendo? Pero ¿sabe por qué es? Porque lee muy poco. Pero si yo le he leído este versículo cientos de veces, pero no lo entiendo. Es que no solo es ese versículo. Usted tiene que leer mucho más en la Biblia para que Dios le vaya poniendo en su mente, en su espíritu, el entendimiento. Porque si no, siempre estaremos chocando contra eso. Siempre estaremos chocando. No importa el grado de estudio que hayamos tenido. No importa. Dios lo que quiere es que no nos descuidemos. No descuidemos nuestro cuerpo, nuestra salud, y no descuidemos nuestra salud espiritual. Porque de ahí vienen las muertes. De ahí vienen las muertes. Ahora, dice después, en el último de ese versículo, o que tenga testículo magullado. ¿Sabe qué es eso? Improductivo. Improductivo. No produce nada. No produce nada. O sea, no tiene una palabra diferente. No tiene palabras diferentes. No recibe ninguna revelación de nada. No puede entender nada. No puede tener más personas. O sea, no tiene nada. Es improductivo totalmente. Entonces, una persona así no podía ministrar en el tabernáculo. No podía ministrar. Tenía que ser una persona que fuera normal en todo.
Ya vimos los requisitos anteriores para que usted pueda ver que todo lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Entonces, el improductivo no produce, no hay vida, no puede producir vida, no puede, por ejemplo, un maestro quisiera que de él salieran, con las enseñanzas salieran otros maestros, pero si no hacemos algo, si un pastor lo que quisiera es que salieran otro pastor de ahí, pues ese es un éxito, esa es victoria. Pero por lo menos en cuanto a los maestros, el peor fracaso de un maestro es no dejar un legado a alguien. Ese es un fracaso. Y un fracaso también que un pastor no deje otro pastor en la iglesia. No importa que sea su hijo, sea el hermano que llega allí, todo, pero que quede alguien. Que quede alguien. Esa es una victoria. Y quiero terminar con esto. Ezequiel, busquen Ezequiel, un requisito bien importante. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Versículo 18. 44, 18. Mire qué bonito este último requisito. 44, 18. Ezequiel 44, 18. Dice que van a llevar los sacerdotes turbantes de lino, tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Cuando dice calzoncillos de lino sobre sus lomos, no son los pedacitos, hermanos, que se usan hoy. No, los calzoncillos que usaban aquí los sacerdotes venían desde el lomo, o sea, desde aquí arriba hasta abajo. Así eran los calzoncillos que ellos usaban. Y dice, oiga bien esto, la última parte del versículo 18. No se ceñirán cosa que los haga sudar. O sea, Dios es, si yo les he dicho, yo les he enseñado que Dios con los ministros es más estricto que con la iglesia. Eso es verdad. Eso yo lo tengo comprobadísimo. Dios es más estricto con los ministros que con la iglesia. A la iglesia a veces le deja pasar cosas y a nosotros no deja pasar nada. A veces si haciéndola vamos cuando cae la reprensión. Entonces, mire, les dice, no se van a ceñir ninguna cosa que los haga sudar. ¿Por qué? Primero, vea, en otra versión, en hebreo español, dice así, mire, dice, no van a usar ropa muy ajustada. No van a usar ropa muy ajustada que los pueda hacer sudar. Y en otra versión dice, no van a usar ropa muy ajustada que los excite a sudar. Vea, ¿qué es lo que está hablando? Mire, ellos se ponían el calzoncillo, era desde el lomo, porque cuando habla de lomos, de aquí todo esto hasta abajo, y después se ponían una túnica, y después se ponían el vestido de ellos y todo lo demás que llevaba, todo el vestido. Y dice ahí, vamos a tomar ese versículo, no se van a poner cosas muy ajustadas que los excite a sudar. Usted ha visto yo he visto en cuál montón de iglesias, hermano, muchas iglesias, donde los pastores, los ministros de alabanza, como si fuera una pasarela con los
pantalones pero bien apretados, bien ajustados al cuerpo. Bien ajustados al cuerpo. Pues a eso se refiere el Señor. Que eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Para qué va a andar modelando? Si quiere modelarle, modélele a la esposa allá, modélele al esposo por allá, pero andar modelando en la iglesia con unos pantalones bien apretados, hermano, a los chorizos, hermano mío, eso es algo que no está bien, que no está bien. Y dice, no van a vestir cosas que los haga sudar. ¿Por qué? Porque el sacerdote agarraba, tomaba el incienso, lo agarraba y lo empezaba a esparcir en todo el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, lo esparcía. Y Dios no quería que aquel olor de aquel incienso precioso, oloroso, delicioso, saliera él con el sudor propio. Hablando de lo material, el sudor físico. El sudor, usted no me va a decir que no, es que mi sudor huele a no sé, a rosas, huele a algo bien rico, algo bien sabroso, pero es lo que salga de uno, de un hombre como carne, eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Entonces se iba a hacer una contradicción entre lo oloroso del incienso que estaba ofreciendo al Señor con el mal olor de su cuerpo. Con el mal olor de su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir también eso? Que mientras nosotros servimos al Señor, predicamos o ministramos, tenemos que dejar, hermanos míos, nuestra carne a un lado. Nuestra carne a un lado. Cuando hablo de nuestra carne, estoy hablando de los impulsos, del deseo, no del cuerpo, porque necesitamos el cuerpo para predicar, pero no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando del impulso, de que a veces la carne se mete. A veces la carne se mete en lo que nosotros queremos hacer para el Señor. Oh, yo siento que Dios me está diciendo ahorita y quizás no le está diciendo nada. Usted está imaginando las cosas. Se está imaginando todo. Entonces ahí se está metiendo la carne. ¿Ah? Dios me ha dicho que me dé su carro. Porque sabe que tiene varios carros, el hermanito. Eso es pura carne. Esa es pura carne. Si nosotros yo compartí una imagen hace unos días donde llega el hermano a decirle al pastor, mire pastor, ¿y por qué usted cada vez que nosotros tenemos, cada vez que usted tiene problemas económicos, viene y nos dice a nosotros que tiene problemas económicos, pero cuando nosotros tenemos problemas económicos, usted nos manda que le pidamos a Dios? Entonces, pues algo así es la cosa. Algo así es la cosa. Entonces el Señor no quiere que la carne tenga que ver en su ministerio, en el servicio del Señor. Entonces, si usted revisa todos estos requisitos, tienen mucho sentido. Levítico 21, 17. No, 21, 18 al 20. Levítico 21, 18 al 20. Entonces, vuélvalo a leer y que el Señor bendiga su palabra en cada uno de ustedes. Y nos vemos el viernes, si el Señor lo permite. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Bendigo a mis hermanos, Señor. El pastor Carlos, el pastor Osvaldo, mi hermana Villacorta, Señor, Liz Villacorta, hermana Betty, Henry, hermana Berito, Señor, mi esposa y todos aquellos, hermana Laura, Señor, mi Dios, aquellos los que se quedaron escuchando hasta el final. Bendícelos a cada uno, que tu gracia siempre sea sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el viernes, si el Señor lo permite.